damos las gracias a todos por estar, a los que están desde el otro lado del charco, como le dicen, en confianza, a ese tremendo océano que nos separa. Veo desde el otro lado a una compañera de trabajo que me acompaña, que es la doctora Joan. Desde el otro lado también están nuestros conferencistas e invitados, y por supuesto que de este lado y en la casa estamos nosotros desde la universidad, integrantes del laboratorio como Roberto, Pía, y también desde la jefatura de la Cátedra de Pediatría, el doctor Gustavo Ríos. El esquema de hoy es dejar hablar al experto y poner en contexto la importancia que nosotros visualizamos en los saberes que Juan y Andrea hoy vienen a contarnos, y sobre todo de lo teórico y también de lo que es su vivencia con estos temas. Voy a presentarlo, se hará esta conferencia y luego se podrán hacer preguntas, y todo eso más el cierre lo moderará el jefe de nuestro departamento, el doctor Gustavo Ríos. Además, quiero agradecer la generosidad porque el doctor Juan Mata Anaya nos ha acompañado en varias ocasiones en los eventos en pediatría, fundamentalmente con este y con otros temas, y él ha tenido una disposición de apertura y de generosidad para estar con nosotros muy grande. En el año 2019 le tocó vivir el estallido social en Chile, pudo ir al hospital Van Buren a visitar y mostrar y conversar con los colegas, pero luego todas las actividades que se habían fijado tuvieron que ser interrumpidas porque en pleno estallido él estaba acá y todo se tuvo que cancelar. Así que siempre estamos así como con esa necesidad de como volver a retomar lo que se había iniciado. ¿Quién es Juan? Bueno, es profesor por la Universidad de Granada, España, tiene un amplio historial de un trabajo en educación superior, y junto a Andrea trabajan en esta fundación Entre Libros. Andrea es su pareja y es la que ven en pantalla también. Ambos son expertos en alfabetización, literatura infantil y promoción de la lectura en voz alta en distintos contextos y relacionados a temas como bienestar, contextos sociales y otros. Es doctor en didáctica de la lengua y la literatura, con especialización en ese ámbito, lo cual lo ha llevado a escribir algunos libros, y ustedes verán incluso que en internet circulan muchos papers relacionados a todos estos temas que han sido publicados. Preside la Fundación Entre Libros, que, como les explicaba, pone en práctica todos estos saberes de los cuales vamos a disfrutar hoy, llevando la lectura en voz alta y los textos, ya sea literarios y filosóficos, como en un formato de intervención social a distintos lugares, llámese hospitales, lugares de oncología, cárceles, lugares donde lo que prima probablemente hay un concepto de base que es la vulnerabilidad. Por esta razón, el Ministerio de Cultura y Deporte de España en el año 2019 les entrega el premio por la difusión de esto de la lectura en voz alta. Y creo que este año, si mal no recuerdo, fue que se pudo ejecutar ese premio o simbólicamente recibir de mano de los propios reyes de España, si mal no recuerdo. Así que bienvenido con toda esta presentación para poder comentar acá frente a los estudiantes a quienes nosotros hemos inculcado un montón de saberes, pero creemos que lo que hoy se va a comentar, la lectura y los niños, es una parte complementaria muy necesaria de quienes van a ser también cuidadores de la infancia, quizás desde el rol sanitario, pero es necesario que también cultivemos estos saberes. Gracias, Juan. Pues nada, buenas noches para nosotros, buenas tardes para el resto.
La verdad es que es una especie de protocolo obligado a hablar en los primeros momentos de agradecimiento. Es así, lo sentimos así, pero en esta ocasión no es tanto una necesidad, digamos, protocolaria, sino una necesidad vital. Pues agradecer en primer lugar a Pamela Jofré su disposición, su invitación desde el Laboratorio de Medicina Narrativa, que es una iniciativa muy pionera en todo el mundo, que realmente merece la pena conocer y apoyar. Creo que ustedes lo conocen mejor que nosotros, pero que en esta ocasión es verdad que tiene un sentido todavía más intenso cuando dos personas, como es el caso de Andrea Villarrubia y yo mismo, que provenimos de campos muy diversos. En estos casos hablamos del mundo de la literatura o de la lengua, realmente se encuentren en una situación tan nueva, tan original, con profesionales a los que doy las gracias, empezando por el doctor Gustavo Ríos, por esta generosidad de estar presente y por la invitación recibida. Estamos reunidos profesionales de muy diversos campos, pero yo creo que nos une en esta ocasión algo que nos hace iguales, y es que ambas profesiones, tanto la parte educativa, como en el caso de Andrea y la mía, como la parte de asistencial sanitaria, como es la suya, nos une la idea de que cuando hablamos de niños, no hablamos en general, no hablamos de un concepto abstracto, sino que hablamos de niños concretos a los que atendemos de una manera u otra, siempre con la misma intención. Es decir, aquí estamos unidos porque el mundo de la infancia nos importa, y nos importa desde campos muy, muy diversos, pero estamos en esta ocasión unidos por ese hilo invisible, delicado, de que somos atentas en esta ocasión al mundo de la infancia. Y por lo tanto, esta conversación de esta noche-tarde, pues para nosotros tiene el valor de comunicarnos qué es lo que hemos hecho con respecto a la infancia, qué es lo que hemos colaborado también con el mundo de la sanidad con respecto a la infancia, en qué medida podría haber espacios comunes en los que nos pudiéramos encontrar y reconocer, porque creo que los saberes de cada cual puestos en común adquieren una importancia a nuestro juicio mucho mayor. De modo que entiendan esta conversación como una especie de encuentro de... perdón, el invierno aquí es muy malo. Como en el encuentro de personas que se muestran de verdad muy, muy interesadas por hacer que el desarrollo de la infancia, la crianza de la infancia, el estímulo de la infancia se produzca siempre en las mejores condiciones. Creo que es nuestra labor o nuestra, digamos, exigencia, no solamente biológica, sino profesional, de una manera espléndida y en fin, digamos, estimulante como es la de los cuidados. Y en este sentido, siempre cuando hablamos de esta cuestión, pues solemos empezar hablando del título de un libro que, bueno, lo voy a mostrar aquí. Este es el título en castellano que se le dio en el libro cuando se publicó, que lo publicó el Fondo de Cultura Económica en México. En el original no es exactamente así. En el original era mucho más sencillo. Es de un autor que se llama, aquí lo tienen, como ve, Colette Goodman, y se llama El Niño. Pero los traductores en México lo ampliaron porque en el interior de ese libro hay un encuentro casual en un bosque entre un conjunto de animales, empezando por un borrego y un niño perdido. Y los animales se acercan a este niño, que es la primera vez que lo ven, y le preguntan que qué es, no quién es, que qué es. Él dice que es un niño que se llama Leonardo, y entonces le preguntan exactamente, la vaca dice que sirve para dar leche, el borrego para dar lana, todos van diciendo lo que hacen y para lo que sirven.
pero él no tiene una idea cuando le preguntan, ¿y tú, niño, para qué sirves? Y él no sabe qué responder. Entonces los traductores, creo que con buen criterio, hicieron este título y han denominado al libro así: ¿para qué sirve un niño? Y es una pregunta que solemos hacer con mucha frecuencia cuando nos encontramos con niños, porque sus respuestas son verdaderamente asombrosas, maravillosas. Les voy a leer la que para esta ocasión hemos elaborado, hemos recibido y que creo que puede ser interesante. Hicimos esa pregunta a varios niños hace unos días. ¿Para qué sirve un niño? Y Olivia, de 7 años, decía: para que existan los juegos y la fantasía. Tirso, de 4 años, dijo: los niños sirven para jugar. Leonor, de 9 años, dijo: los niños sirven para querer, para que se respeten sus derechos y para vivir aventuras con ellos. Humberto, de 6 años, dijo: los niños sirven para amar y también para pensar. Irene, de 6 años, dijo finalmente: los niños sirven para cuidar a las personas. Claro, si atendemos a sus criterios, lo sorprendente es que tienen las ideas muy claras de lo que es la infancia y de lo para qué sirve un niño. Y en este sentido siempre hemos partido de esta idea que un filósofo español que se llama Santiago Alba Rico elaboró de una manera muy especial en un libro que se llama Leer con niños, y él planteó que a partir de esas reflexiones muy parecidas a las que acabo de leer de niños, él planteó que en realidad los niños sirven para hacernos cuidadores, pero sobre todo cuidadosos. Porque los niños suelen repetir, como ha dicho Irene, con mucha frecuencia: los niños sirven para cuidarnos. Y es muy curioso porque es una expresión que está muy arraigada en la infancia y que a veces en ese sentido olvidamos. Santiago Alba Rico, a partir de esta expresión habitual de los niños, él planteó exactamente esta idea: los niños sirven porque nos hacen a los adultos cuidadosos. No decía exactamente cuidadores, que parece que es una función a veces incluso profesional, sino que en realidad cuidadoso es una expresión mucho más precisa de la que nos servimos para hablar de esta cuestión. Los niños nos hacen cuidadosos. ¿Y esto qué significa? Significa que ser cuidadoso ya no es solamente ser cuidador. Ser cuidadoso es una actitud, más bien una voluntad de atender, de prestar atención, de guiar, de proteger a un niño. Y hay momentos en los que, curiosamente, esta idea de prestar atención está en la raíz de la palabra cuidado. Yo no sé si saben que cuidado o los cuidados es una palabra que aparece más o menos en nuestra lengua común en el siglo XVI y proviene, en este caso, de una palabra que sí conocemos bien, que es el verbo cogitare. Cogitare, como saben muy bien, significa pensar, meditar, discurrir. Este es el sentido original latino. Y así se mantuvo durante muchos años, hasta muchos siglos, hasta la Edad Media. De hecho, en muchos textos medievales de la lengua castellana aparece la idea de había un personaje con muchos cuidados o pensando en sus cuidados. Cuidado significaba pensamiento. Y de hecho, como digo, en muchos textos literarios aparece con ese significado. Solo a partir del siglo XVI, la raíz, que sigue siendo la misma, de cogitare, de hecho se conoce a Descartes básicamente por esa expresión de cogito ergo sum. Cogitar es pensar, meditar, entrar en el interior de una persona y saber qué quiere decir.
Pues en el siglo XVI adquiere esa doble significación que es la que utilizamos hoy, de manera que cuidado o los cuidados a partir del siglo XVI, con la raíz común de cogitare, pensar, significa prestar atención, pensar en los demás, porque en el fondo ser cuidadoso no es otra cosa que tener atención o prestar atención a los demás, pensar en los demás. Y es muy importante recuperar esta acepción porque conociendo la raíz, al final tenemos esa idea, o deberíamos tener esa idea, de que en realidad a tener cuidado o ser cuidadoso no es otra cosa que esforzarse en pensar en los demás. Pensar y cuidar tienen la misma raíz, asientan sus pies en la misma idea de la humanidad, en la que realmente cuando uno decide cuidar a alguien es porque realmente necesita pensar en él. Quiero decir con esto que cuando hablamos de cuidados, en un sentido más físico, médico, en la labor de ustedes, o en un sentido más amplio, más de desarrollo de otras actividades en el lugar nuestro, en el fondo todos somos cuidadosos, o todos tendemos a ser cuidadosos. Y esa es una de las grandes virtudes que realmente los niños nos dan, nos vuelven cuidadosos. Y claro, en este sentido es donde realmente nuestras profesiones pueden encontrarse, porque somos en el fondo personas cuidadosas. Tenemos unas profesiones específicas, tenemos unas técnicas profesionales específicas, pero en el fondo creo que todos, todas los aquí presentes nos podemos considerar realmente personas cuidadosas. Si hablamos entonces de cómo desarrollar los cuidados, en este sentido podríamos ampliar ese campo de una manera más general y ver en qué sentido nuestra experiencia pudiera servirles para ayudarles a ver la cuestión de los cuidados de la manera en la que nosotros lo hemos practicado, de manera que en este sentido pudieran entender qué valor, porque es muy grande, hemos contribuido o hemos añadido a la asistencia sanitaria. Es decir, qué valor, qué plus hemos podido, dentro de un espacio común, como es un hospital, por ejemplo, o un centro de salud, cómo hemos podido añadir valor a partir de los cuidados a lo que los profesionales de la sanidad practican. No hay más historia en este sentido que, en nuestro caso, hacer una defensa clara, rotunda, decidida por la vida. Todos estamos aquí con la idea común de que nos importa la vida, específicamente de la de los niños, ya que hablamos de pediatría en estas ocasiones, pues nos importa anclarlos en la vida, ayudarles en su vida, desarrollar las capacidades de su vida, es decir, hacerles que tengan una buena vida, como en este caso conectamos con la filosofía clásica griega. Queremos que ayudarles al buen vivir. Entonces, claro, en este sentido, todos tenemos unas herramientas, todos contribuimos de alguna manera. La nuestra se basa en el uso del lenguaje. En qué medida el lenguaje puede ayudarles en estas circunstancias un poco más complicadas, como puede ser la de la enfermedad o el dolor, cómo podemos ayudarles con el lenguaje para que todo lo que a su alrededor se forma para protegerlo, para ayudarle, el lenguaje también contribuye. Y en este sentido hay una parte que es la que nosotros hemos desarrollado con más criterio, y es que hay un momento en el que usar la palabra, no quiero decir con un sentido terapéutico, es una palabra con la cual nosotros nos sentimos a veces un poco incómodos. Yo creo que la verdad o la actitud terapéutica, para ser preciso, para ser justo, es la que ustedes hacen. Creo que se abusa en estos tiempos un poco de la palabra terapéutico, porque parece que todo es terapéutico ya.
se ha diluido el verdadero sentido, el verdadero significado de la palabra terapia, que corresponde al mundo básicamente de la sanidad, de la curación. Pero bueno, utilizaremos esta palabra porque es una palabra que ya ha entrado en el lenguaje común, pero no nos hace demasiada ilusión. Pero entendamos así. ¿Cómo utilizar el lenguaje como un estímulo, como una ayuda que podamos considerar que forma parte de los cuidados primarios? Y es verdad que en este sentido tenemos una experiencia que ahora queremos transmitirles, que Andrea va a comentar, que yo comentaré finalmente, y es cómo afrontamos en ese campo de la dificultad, de la enfermedad, por ejemplo, cómo ayudamos a que con la palabra podamos estimular, sostener, empujar hacia adelante, digamos, dar sentido a una vida cuando a veces se puede perder. Tanto en el caso concreto de los niños afectados como de sus familias. Por ejemplo, esta misma mañana ha sido una casualidad y ahora Andrea comentará otra casualidad de esta misma mañana. Hemos estado hablando con la madre de una chica ingresada en el hospital en unas condiciones bastante penosas porque está en la unidad de salud mental debido a los problemas que tiene y arrastra desde hace muchos años de trastorno de la alimentación. Tiene una anorexia que no logra superar. Nosotros la conocimos hace ya 7 años, no ha salido de esa situación. Y Patricia, que es la madre, nos comentaba que aún recuerda las primeras veces cuando tenía 13, 14 años, que fue la primera vez que la conocimos, ahora tiene ya 21, pues cuando la conocimos, en este caso, aún recuerda, se llama Alexandra, aún recuerda los tiempos en los que pasábamos juntos leyendo, comentando, conversando con ella, no sobre los libros que específicamente llevábamos, no eran libros sobre la anorexia o sobre libros de autoayuda y estas cosas tan banales que actualmente existen. ¿No? Eran libros diversos, la literatura en sentido más puro, la poesía, la narración, los textos de filosofía, y aún recuerda la importancia que tenía para ella, para en este caso la paciente, el hecho de poder hablar en momentos delicados de su vida sobre cuestiones que le afectaban. La literatura hace hablar, es una de sus grandísimas cualidades. Hace hablar, hace pensar, y lo que nosotros hacemos básicamente es utilizar la literatura, la palabra, literatura, filosofía, textos de carácter científico, poéticos, utilizar la palabra como un estímulo, como una posibilidad para que se hable no de esos textos, sino a partir de esos textos. Un poema puede dar pie a hablar de recuerdos, de fantasías, de frustraciones, de deseos, de felicidades, de tristezas. Y esa capacidad de hablar, de hacer que los textos les hablen y en consecuencia ellas o ellos que lo escuchan hablen también, es lo que nos ha parecido, y los testimonios que tenemos, y ahora podrán ser desgranados si es necesario, pues los testimonios nos llegan y es que eso les ayudaba en su proceso, les ayudó en su proceso. Y hay testimonios de familias y de pacientes, chicos y chicas, que nos han hecho ver que en realidad el uso de la palabra con modestia, atención, insisto, no nos vean como personas que en un momento dado han decidido hacer de la palabra una palabrería, como decimos al menos aquí en España. No hacemos palabrería. Hacemos que la palabra de verdad penetre en el mundo afectado a veces, o muy afectado, de los niños o niñas hospitalizados por cuestiones tan diversas como puede ser una apendicitis en un momento dado, o como puede ser una depresión, o como puede ser un trastorno alimentario, o como puede ser un tumor o un cáncer, como ahora Andrea hablará. Y en esas circunstancias, el hecho de que alguien aporte
para su curación aporte palabra, escucha atenta, conversación, paciencia, acompañamiento, ternura, en fin, cuando alguien se presta a cuidarlo también desde el lenguaje, es cuando en realidad creemos que esa colaboración entre el personal sanitario y el personal, como es en nuestro caso, que está allí para sostener las otras variantes, las otras caras, los otros rostros de la enfermedad, simplemente hablando, simplemente leyendo, simplemente conversando, simplemente soñando juntos. Es decir, cuando hacemos de la palabra una forma de cuidado o una forma de pensar juntos, por utilizar la raíz común, la etimología común, es cuando nos damos cuenta que a veces, sin pretenderlo de una manera banal o trivial, como se suele a veces hacer, lamentablemente, con esta cantinela de la autoayuda, de la inversión, en fin. No quiero ridiculizar todo esto, pero como hay tanta banalidad detrás de este tipo de cuestiones, queremos centrar que con toda la modestia de la que somos capaces, con toda la discreción de la que somos capaces, nuestra intención es cómo llegar a estos niños, a estas niñas hospitalizados en una circunstancia como la enfermedad que afecta realmente a sus vidas, a su cuerpo, pero también a su mente, también a su perspectiva de futuro, también a sus miedos, también a sus emociones. Cómo utilizar la palabra para que en esta ocasión les ayude, les sostenga de una manera que entre todos, con el personal que cuida el cuerpo, que cuida digamos, su deterioro físico, cómo ayudar en este sentido para que la palabra sea algo que envuelva, que sostenga, que estimule, que dé esperanza y también atención a los familiares que los rodean. Porque a veces cuando se nos presentan estos casos hay momentos en los que no nos damos cuenta que también en ese proceso de la enfermedad, la familia, las familias que están con ellos son parte también de esa, o son destinatarios también de esa actividad que realizamos. Escuchar a los padres, a las madres, a los familiares que los acompañan, abuelos, abuelas, escucharlos, hablar juntos, desarrollar una conversación en la que ellos tengan esa posibilidad de expresarse y de expresar lo que están sintiendo, creo que o creemos que a partir de la literatura es algo realmente admirable. Entonces aquí es donde los libros forman, en esa intersección entre el amor, el pensamiento, los cuidados, el lenguaje, es donde los libros cumplen su función primordial. Los libros no son algo solamente para leer a solas, que también, lógicamente, es una función, sino los libros también son instrumentos para unirnos, para vincularnos, para convocarnos. Y las convocatorias que a veces hemos hecho y seguimos haciendo, bueno, ahora no, ahora la pandemia nos ha desalojado de los hospitales por razones obvias, como pueden comprender, y estamos a la espera de reanudar esta actividad que está paralizada por cuestiones derivadas de los riesgos de infección. Pero bueno, cuando hemos hecho estas actividades, esa convocatoria de los libros nos ha dado la oportunidad de hacer una convocatoria de afecto fundamentalmente, de ayuda, de intercambio, de conexión emocional entre todas las personas que rodean al niño o a la niña enfermo. Y es ahí donde nuestra contribución puede ayudarles en esta tarde-noche para entender, por ejemplo, cómo lo hacemos. Y esa parte que ahora Andrea va a desarrollar también, pues finalmente la podemos concluir con algunas ideas comunes, pero no quería avanzar en este caso sin que vieran las experiencias concretas. Y creo que en este sentido puede ser muy interesante que escuchen qué es lo que después de lo que acabo de explicar
cómo lo ejemplificamos, cómo lo concretamos en esta ocasión. De modo que Andrea, por su experiencia en los distintos campos, creo que puede contribuir de manera muy, muy certera y creo que muy emocionante a lo que estamos diciendo. Sí. No, el micrófono. Ahora. Ahora. Sí. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer también a los doctores Paloma Jofré y Gustavo Ríos la invitación a participar esta tarde-noche. Para nosotros son las 10 y pico de la noche, pero en España, en Chile son las 6 y poco más. Así que agradecer y bueno, voy a comentar en la presentación, lo decía la doctora Pamela, que bueno, somos el profesor Juan Mata y yo el presidente y yo la vicepresidenta de la Asociación Entre Libros, que llevamos actividades de lectura compartida en espacios donde los textos literarios, literarios o filosóficos, pueden ofrecer, como ha dicho el profesor Juan Mata, acompañamiento, pueden ofrecer consuelo, pueden ofrecer emoción, bienestar, esperanza. Y entre los muchos espacios, para nosotros, o para mí particularmente, quizás el hospital es el espacio donde todo esto, que es la intención de la Asociación Entre Libros, podemos llevar más claramente a cabo. Yo particularmente llevo ya casi 12 años yendo todas las semanas a leer a oncología pediátrica. Son muchos años, muchos niños y niñas con los que he compartido muchas lecturas, donde leer, compartir textos en esas habitaciones individuales, prácticamente todas, donde no solamente se lee incluso a los niños, porque también están acompañados por la familia, sobre todo por las madres. Me van a permitir, los padres también, pero son las madres, en muchas ocasiones porque son los niños los que piden que sean las madres las que los acompañen. Entonces, leemos a los niños, pero como la lectura es compartida, también le damos la voz a las personas que los acompañan. En ese sentido, voy a ser breve, voy a contar una experiencia de una madre. Un día que llegué a leerle a su hijo, tenía entonces 6 años, y estaba dormido. Entonces le dije, bueno, vengo más tarde a leer. Y me dijo, no, pasa y siéntate conmigo un ratito y charlamos. Y entonces, a raíz de ese inicio de conversación, ella me confesó cómo había conocido el tumor de su hijo. Y bueno, fue una confesión terrible, como una madre, y además me dijo que había sido la primera vez en su vida que a alguien que no era de su familia le confesaba esta situación, lo doloroso que fue para ella el conocer que su hijo tenía un tumor en el estómago. Son experiencias que no se olvidan porque en ese interior, en esas habitaciones, se comparten muchas confidencias, se comparten mucho dolor, yo diría, pero a pesar de ese dolor, la conversación, a partir de la lectura, las muchas cuestiones que pueden surgir, eso también palia el dolor que notamos que se vive en esas habitaciones. Es decir, he vivido también pues, niños o niñas que están sufriendo y que vienen de hacerle una cura y están casi pegando gritos y me ven entrar con los libros y bueno, ahí empiezan, lee un poquito, Andrea, y poco a poco vas viendo que ese dolor, no digo que se olvide, pero al menos, bueno, sí, casi que se olvida, por decirlo de alguna manera, en esas lecturas. Y a lo mejor media hora leyendo o hablando, pues terminan riendo. Y cuando me voy digo, bueno, ¿qué? ¿Cómo está? Bueno, pues ya se me ha olvidado cómo estaba, ¿no? Entonces, ese compartir
esa intimidad que se establece, pensamos que es fundamental. Ustedes, los profesionales de la medicina, palian el dolor físico, pero nosotros también intentamos paliar ese otro dolor anímico, acompañarlos y sacar a flote que de otra manera, si no fuese a través de la literatura, bueno, hay otras muchas maneras posibles, no vamos a decir que la lectura sea la única, evidentemente, pero es cierto que la lectura, por la posibilidad que tiene, porque las palabras pueden promover el diálogo, la tranquilidad, la alegría, el sosiego, y pensamos que no es solo entretener o pasar el rato, sino que realmente las consecuencias del acto de leer y de la conversación posterior puede tener unas consecuencias mucho más profundas, que es simplemente el pasar un rato, aunque ya con eso sería bastante, la verdad. Pero la lectura en voz alta es una forma de encuentro, de escuchar al otro, de dialogar. No, nosotros no leemos a otros, sino realmente leemos con otros. Es decir, tras la lectura se comparte la conversación, se comparte lo que cada uno puede aportar a partir. Y cuantas más personas también puedan intervenir, realmente también el resultado puede ser más enriquecedor. Es decir, que esa es la idea, leer a otros, pero leer con otros. Es decir, los textos se enriquecen a partir de la relación. Y luego algo también que me gustaría compartir, aunque estoy muy rápido porque veo que el tiempo avanza, pero es los vínculos que se establecen con los niños. Juan acaba de comentar el caso de Alessandra o de su madre Patricia, pero precisamente esta mañana yo venía en el autobús para la casa y esperando el autobús me he encontrado a la abuela de una niña a la que yo le estuve leyendo durante muchos meses en oncología. Y ahora tiene 10 años. En su momento tuvo entre los 3 y los 4 años, fue cuando yo le estuve leyendo. Y era una niña que estuvo muy malita, muy malita. Y yo recuerdo que apenas le salía la voz del cuerpo, pero había un cuento que le gustaba mucho, que se llama La pequeña oruga glotona, y se lo leí hasta, lo cuento muchas veces, como una historia de cuando a un niño le gusta, tenía 3 años y medio, cuando les gusta un cuento les gusta que se lo repitan muchas veces. Y recuerdo que se lo leí hasta 7 veces seguidas. Ella apenas podía hablar, estaba muy mala, muy malita, pero cuando terminaba de leer decía, otra vez, otra vez. Apenas le salía la voz del cuerpo, pero ella, ese cuento había establecido, porque es la historia de una oruga que quiere comer y se hace grande, bueno, lo digo muy breve, ¿no? Pero, y se convierte en mariposa. ¿Qué poder tenía aquella historia para que ella la calmara de tal manera que tumbada en la cama, totalmente allí rodeada de tubos y en unas condiciones terribles, se tranquilizaba de tal manera que yo creo que también es, bueno, creo no, es la voz. Es decir, una voz pausada, una voz tranquila es algo que pertenece también a la actividad que realizamos, puede provocar esa sensación de sosiego, de tranquilidad. Y esta mañana pues lo recordaba con la abuela y le preguntaba que cómo está, la veo muy a menudo porque vive muy cerca de nosotros, pero ahora está ya casi, me decía la abuela, casi preadolescente, tiene 10 años, Carla se llama, y como recuerda, yo le regalé el libro y he mantenido con ella mucha relación, y se establecen unos vínculos muy, muy importantes. En este caso, a través de la abuela, con muchas madres, con hermanos de los propios, no solo los propios niños o niñas que estén hospitalizados, sino también en muchos casos con las familiares. Y bueno, creo que podría continuar mucho más, pero creo que no quiero abusar y dar quizás pie a que, bueno, el diálogo, o que Juan también quería comentar alguna cosa más. Pero, en este caso, por ejemplo, podríamos contar a la Limón otra historia también de oncología que podía ser significativa porque une en este caso al niño, en esta ocasión pues lamentablemente falleció, y a la madre o a la familia en este sentido.
Sí. Y es que hay un cuento de un autor alemán que se llama Philipp Baxter, que se llama simplemente Yo, igual que con Carla funcionó La pequeña oruga glotona, en este caso concreto con este chico que se llamaba lamentablemente Álvaro, funcionó otro cuento que es este, se llama Yo. Brevemente la historia de un oso que está muy crecido desde el principio. Él se considera alto, guapo, inteligente, capaz, listo, decidido. Tiene esa actitud ante la vida de una fortaleza enorme. Y hay un momento en el que el cuento da un giro, porque simplemente la elaboración de esa consideración de sí mismo muy feliz, muy segura, muy estimada por su parte. Pero hay un momento en el que al final del cuento este oso dice simplemente: soy así, tal, muy bien, todo muy bien, todo muy bien, pero hay días en los que me siento terriblemente solo y, solo y pequeño. Me siento pequeño y solo. Y en esos momentos, entonces, corro y corro y corro y corro hacia ti. Y esa última imagen es la imagen de un personaje, oso u osa, no se distingue en este caso el sexo, afortunadamente, que está con los brazos abiertos, esperando que en esos momentos de debilidad, pues así estarán, ¿no? Entonces, en ese sentido, para Álvaro, ese fue su cuento. ¿Qué veía en él? Pues no lo sabemos, pero de hecho ocurrió algo con ese cuento que igualmente que como hacía Carla, Andrea se lo leyó una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, un día y otro día y otro día, hasta su fallecimiento. Pero ahí ocurrió algo que Andrea debe contar, que es lo que da emoción y sobre todo, qué es lo que hace que de pronto esos vínculos entre la lectura, los libros, la voz, la palabra, un niño enfermo y su familia, algo ocurre, que es lo que, por ejemplo, Andrea puede concluir de esta historia. Sí. Sí, sí, el caso es el que ha contado Juan. Precisamente esa madre que he mencionado yo, que en una tarde que fui a leer, me contó que cuando se enteró ella de que su hijo tenía un tumor. Mantuve con ella durante todos los meses, muchos meses, casi un año, que su hijo estuvo en el hospital, una relación muy estrecha. Realmente, bueno, y continuamos, somos amigas realmente ahora mismo. Y esa amistad se gestó en esos meses y ha continuado porque ya su hijo hace ya casi 5 años que murió. Y una vez que murió, yo respeté lógicamente el duelo, el dolor tan terrible que tuvo esa madre cuando su hijo con 8 años murió. Pero un día me llamó por teléfono y me dijo que quería hablar conmigo y contarme algo que era lo siguiente. Cuando su hijo muere, es enterrado en el cementerio de un pueblo que está a unos 40 kilómetros de aquí, de la capital de Granada. Encargado a la familia la lápida de su hijo. Entonces la lápida la encargaron, es un material, una especie de porcelana, e hicieron una especie de puzzle en colores de todas las cosas y todos los detalles que a Álvaro habían formado parte de su vida. Y las dos últimas imágenes de ese puzzle, de la lápida, pues eran las dos imágenes finales del cuento Yo. Y realmente fue muy emocionante, porque ella decía que en esa lápida había mucho de mí, y era que quería que también estuviera yo, Andrea Villarrubia, permitidme que lo repita porque el cuento se llama Yo, Andrea Villarrubia, estuviera presente en la lápida por lo mucho que le había aportado ese cuento a su hijo. Era su cuento preferido, quería que estuviera allí el libro y en cierta manera la presencia de toda esa compañía y de toda esa
ese cariño, en el fondo, que yo le di durante tanto tiempo. Y bueno, es una prueba de esos vínculos de los que yo hablaba antes y que son muy estrechos y que realmente nos unen tanto a las personas. Es una experiencia, la verdad, muy emocionante. Tengo un poco ahora mismo así, un poco el corazón encogido todavía, porque cuando cuento esta historia revivo todo lo que se vive allí, no solo este caso, sino los otros muchos, y haber vivido y compartido mucho dolor, pero también mucha alegría. No quisiera tampoco que quedara esa imagen solo del dolor, porque lo mismo que decía antes, está ahí Carla, que sigue viva afortunadamente y sigue luchando, y cómo se sale adelante, aunque haya también estos momentos terribles de dolor. Bueno, concluimos en esta... Digo, concluimos en esta ocasión o esta primera parte, por si ahora quieren en algún momento comentar algo más, planteando que en esta ocasión los niños, y específicamente los niños, las niñas enfermos, lo que nos han hecho valorar cada vez más es que nos han convertido en personas muy cuidadosas. Sentimos ahora los cuidados de una manera que quizá cuando empezamos esta actividad no teníamos del todo claro, porque ahora concretamos de una manera muy fehaciente, muy decidida, qué significa para nosotros cuidar a partir de los libros, cuidar a partir de la lectura, cuidar a partir de la palabra, cuidar a partir del afecto, cuidar a partir de la conversación, cuidar sobre todo a partir de la atención. Esa idea de cuidar, que signifique prestar atención, pensar en los demás, por utilizar la raíz latina, pues es lo que nos ha llevado en estos casos a entender que también podemos cumplir una función en este proceso de curación, de sanación, en el sentido más amplio de la palabra, y es por lo que sabemos que pese a todo, sea con un final dramático, como el caso de Álvaro, o un final feliz, como en el caso de Carla y de tantas otras niñas y niños, al final lo importante es que mientras estuvieron allí, nosotros los cuidamos, pensamos en ellos, les prestamos atención a través de los libros. Con lo cual, tendríamos la idea de que aparte de cuidar un cuerpo, de sanarlo, como es la obligación de todos los que en fin, entran enfermos a un hospital, el personal sanitario tiene que cuidar ese cuerpo herido o deteriorado. Pero la otra parte, la otra idea de los cuidados, de lo que significa asentar, dar cuidado, acompañar, mirar, escuchar, etcétera, se produce de esta manera. Y los libros, en este caso, es nuestro instrumento. Podríamos contar más cosas, pero creo que ahora mismo ya quizá no sea necesario y preferiríamos en esta ocasión pues conversar o dialogar o ampliar esta experiencia en la medida que pudiéramos hacerlo. Como veo además que hay una especial invitada, esto es la ventaja de las ventanas estas emergentes, que es Zoé, que creo que es ahora se ve, que está con su abuela Patricia Herrera, pues esa idea es magnífica, es quizás el mejor complemento que podemos tener aquí, que de eso se trata, de tener abrazado a una bebé en este caso, pero niños de todo tipo, tenerlos abrazados cada cual con lo que sabe hacer, con su técnica, con su medicina, con su atención, con su bisturí, con lo que podamos, pero también con la palabra, con el afecto, con el abrazo que proviene en esta ocasión, por ejemplo, de la literatura, de los libros, de la palabra en sí misma. Bueno, y esto es lo que solemos hacer, esto es lo que defendemos, y entonces, claro, concluiríamos como empezamos. ¿Para qué sirve un niño? Pues sirve para cuidarlo, sirve para que nos hagan cuidadosos, sirven para amarlos, como decían hace un rato
Tirso y Olivia y Irene y Humberto. Sirven para amarlos, para cuidarlos, para jugar con ellos, para hacerles crecer, para darles la esperanza en sus vidas que creo que se merece cualquier niño recién llegado al mundo y que espera que quienes lo rodean lo cuiden, que esa es la idea fundamental. Hola, aquí muchas gracias Andrea y Juan. Tremendo, impactante, emocionante lo que ustedes nos acaban de compartir y agradecemos por ello. Es el mirar con otro prisma, mirar la otra arista del trabajo que hacemos rutinariamente. Es pensar lo que tú decías, Juan, no solamente curar el cuerpo, sino la mente. Igual me gustaría, porque todavía no tengo en el chat ninguna pregunta, me gustaría sacarlo un poquito de esta zona y llevarlo a la lectura de inicio de los niños. Como ustedes lo decían, siempre se arma un espacio cuando lee, ya sea el educador o personal sanitario, con un niño, o en el caso de la familia, los padres y los hijos, se arma ahí un espacio íntimo, sosegado, tranquilo, en que es impresionante cómo uno puede dar y puede influir no solamente en intentar ser un mediador, un introductor de llevarlos a la lectura, sino que cómo eso mismo va induciendo a través del neurodesarrollo unas capacidades y competencias que desafortunadamente no todos los niños pueden tener. Entonces aquí viene una de las preguntas que se aleja un poquito dentro del hospital y del sufrimiento y de tal. ¿Cómo nosotros podemos hacer, médicos, pediatras, hacer que de alguna manera esta influencia que tenemos en general todavía se nos respeta como médico en la familia para que se oriente hacia la lectura? Tenemos que empezar por el entorno familiar, que sería lo más lógico, o descargarlo la responsabilidad absolutamente a las instituciones, a los colegios, al jardín infantil. ¿Cómo tenemos que nosotros actuar para marcar la ruta, la hoja de ruta, en ese sentido? Pues la verdad, Gustavo, creo que no hay mucha diferencia de lo que hemos hablado hasta este momento. Una de las cosas que hemos notado, afortunadamente, es que la confianza que despiertan los pediatras con respecto a los posibles consejos que puedan dar, no solamente en la cuestión de los cuidados de la alimentación, de la higiene, del abrigo, tal. En ese sentido, parece que es lógico pensar que la voz, la autoridad, el respeto que se le tiene a los pediatras o a las pediatras es, digamos, consustancial. Pero si lo pensamos bien, un consejo dado por una pediatra o un pediatra con respecto a este otro mundo del que estamos hablando, que es el mundo de los afectos, el mundo de la entrada progresiva, digamos, afectuosa, cariñosa, en el mundo de los libros, que va a ser decisivo para posteriormente los aprendizajes básicos en la escuela, que son los de la lectura y la escritura, hacerles ver
que en este caso el papel de las familias en colaboración con sus pediatras, en colaboración con sus maestras o sus maestros, en colaboración con los bibliotecarios o bibliotecarias del entorno, voluntarios, mediadores, etc. Si pensamos que esta actividad es una actividad que nos incumbe a todos, y si ponemos al niño o la niña en el centro de nuestras preocupaciones, creo que un consejo dado en el centro de salud por su médico pediatra o su doctora pediatra en el campo concreto de lo que significarían los cuidados, los estímulos, digamos, los consejos para la mejor crianza, introducir ahí la necesidad de la lectura, tanto en su vertiente instrumental, es decir, preparamos a los niños a la entrada en la escritura de una manera cariñosa, lenta, tranquila, progresiva, eficaz, sobre todo muy emocionante, pero no solamente en este campo, sino en el campo de los afectos. Si fuésemos capaces, entre todos, de hacerles ver que leer con niños, como antes decíamos, acunarlos en el regazo, como Patricia tenía ahora a su nieta, sentirlos cuerpo a cuerpo, el hacer visible, como creo que todos, quizá aquí los presentes, hemos sentido alguna vez, el hecho de que tenemos entre nosotros y con nosotros a un niño pegado al cuerpo, y que de ese libro que abrimos entre ellos surgen palabras, canciones, rimas, historias, personajes, y sobre todo existe la posibilidad íntima de comunicación, que es un valor excepcional, yo creo que todavía no valorado en su justa medida. Esos vínculos estrechísimos, emocionantes, afectivos, que se establecen con la mediación de un libro, creo que es algo que incumbe también a los consejos de cualquier profesional de la sanidad. Y en ese sentido, no con el criterio de decir, enséñele usted a leer de esta... No se trata de esta tarea o variante instrumental, sino simplemente ámelo, demuestre que lo ama, simplemente cogiéndolo entre sus brazos y compartiendo una historia, es decir, compartiendo palabras. Compartir y compartir palabras específicamente, es decir, que el desarrollo, el bienestar de un niño se construye a partir de palabras compartidas, palabras afectuosamente compartidas, creo que tiene un valor para el desarrollo y la crianza de los niños extraordinario. Y ese papel, creo que quienes mejor lo pueden cumplir pueden ser los pediatras, sinceramente. Lo digo con toda sinceridad porque tienen la confianza, tienen el respeto, tienen la autoridad ante las familias que a veces no tienen otros profesionales de otros campos, como sea la enseñanza o las bibliotecas. Entonces, claro que pueden hacer mucho, de verdad. Creo que ustedes tienen un papel extraordinariamente importante en ese campo. Gracias, Juan. Mira, aquí hay una reflexión de parte del Laboratorio de Medicina Narrativa que lo voy a leer porque me parece interesante. Dice, me imagino que luego de esta conferencia podríamos imaginar en la mochila de un interno becado médico que asiste al servicio de pediatría, hay que poner un fonendoscopio, un cuento, una botella de agua, un libro, unas mascarillas, unas poesías, alcohol en gel, más cuentos, más libros, muchos lápices para escribir las historias, no solo la de las fichas electrónicas, sino la que escribimos en medicina narrativa. Lo encuentro súper interesante y tenemos que pensarlo en forma seria, que es una beta que tenemos nosotros estamos en deuda. Estamos en deuda. Y por acá sale otro en que en las salas de espera de los pediatras haya un pequeño espacio con cuentos para que sus padres le lean mientras esperan su atención médica. Qué hermoso desafío para los futuros médicos y médicas, incentivar la lectura familiar. Muy bien, magnífico. Y además,
para que vean que esa reflexión no es una entelequia, sino una realidad que curiosamente digamos, el logotipo de la asociación que se promovió en Estados Unidos a partir del hospital de Boston y que acaba de cumplir hace poco tiempo 25 años. Curiosamente, el logotipo de esa asociación, que se llama Reach Out and Read, tiende la mano, ayuda y lee, pues es un libro y un fonendoscopio unidos. O sea que en ese sentido creo que es una reflexión que es una realidad en otros lugares, y esa idea de un fonendoscopio en la mochila junto al libro ya está presente en ese logotipo, de modo que es una manera de continuar, sin la menor duda, continuar esa idea, porque los resultados finalmente son excepcionales, sobre todo con las familias más vulnerables, porque a veces tendemos a pensar que esto que estamos compartiendo aquí es un patrimonio común, es un patrimonio aceptado por toda la comunidad, por todas las familias, y no es así, lamentablemente. Hay que reconocer que lo que sabemos a veces en nuestros respectivos campos profesionales no siempre llega, y no llega con la debida explicación y sobre la debida comprensión a otras muchas familias. Por lo tanto, es una batalla que hay que continuar, y esa mochila descrita por alguna persona, no sé quién sería, del Laboratorio de Medicina Narrativa, pues en esa mochila cabe todo eso, efectivamente cabe todo eso. Y muy importante, cabe los lápices, vamos a llamarlo así, y un cuaderno, porque hablar de lo que pasa o de lo que nos pasa o de lo que les pasa, hablar a través de la escritura es un instrumento excepcional. Yo creo que poco explotado. A veces confiamos solo en la palabra oral, pero la escritura tiene un poder de desahogo, de amplitud, digamos, de sajar el interior cerrado y a veces, bueno, dolorido de una persona, y la escritura es esa posible apertura o esa abertura a través de la cual se puede, digamos, sacar lo que se tiene dentro y convertirlo en algo que pudiera ser, en este caso, digamos, curativo. Lo sacamos de dentro, y la escritura puede cumplir un papel excepcional. Sí. Catherine Chon, ¿tú quieres hablar? Sí, hola. Bueno, quería primero que nada felicitarles porque creo que, como ustedes lo han expresado, tan bonito que el mundo mágico de los libros tiene un valor tan sanador para los enfermos y la familia, que creo que realmente es algo muy impresionantemente maravilloso, que tenemos que todos nosotros irnos hoy día de esa charla con ese propósito de integrarlo más a nuestra vida. Y por otro lado, quería compartir algunas reflexiones personales. Bueno, yo de pequeña conozco muy bien la pequeña oruga, todo come todo, porque en Alemania también se leía mucho, un libro muy hermoso. Y luego a mis propios hijos les he leído mucho, hemos compartido mucho cuando eran muy pequeños hasta la edad escolar, y ahora son adolescentes. Y de adolescentes los miro a veces, muchas veces lamentablemente, estando en el celular, estando con los videojuegos, etcétera, algo que efectivamente corta tanto, por un lado, la fantasía y también justamente los vínculos de que ustedes tanto hablaron, no sé, porque cada uno se mete en su mundo. Entonces, uno podría pensar, bueno, están los niños que caen al hospital, que están enfermos, y que quizás no todos vienen de la familia justamente con esa cultura de la lectura de los libros.
Y me imagino que uno podría pensar eventualmente, que van a querer que uno los moleste con los libros, pero quería escuchar de parte de ustedes, y me imagino que es así, que cuando uno les ofrece la lectura y que uno los introduce en ese mundo fuera de la área digital, que me imagino que todos lo agradecen, o al menos que ustedes dicen que algunos los han rechazado. Eso quería preguntarles. Sí, ¿puede? Sí, sí. No se te oye, Andrea. No. Ya. Ahora. Sí, yo quería comentar que efectivamente los críos, los niños y las niñas que están hospitalizados, voy a hablar del hospital sobre todo, nos reciben con mucho cariño. Cuando llegamos, nosotros llegamos todos los voluntarios y voluntarias con una bolsa que pone nuestro logo entre libros, y en esa bolsa van libros de distinto tipo para las edades, porque lo mismo hay niños de 2 años y a lo mejor hay en otra habitación hay un adolescente ya de 13, 14 años, ¿no? Entonces llevamos distintos libros y realmente están deseando, lo digo de verdad, sin ánimo de nada, deseando romper la rutina. En el hospital se pasan muchas horas, por la mañana todavía la cosa está un poquito más animada, porque bueno, los médicos pasan, se limpian, las enfermeras, hay mucha actividad, pero la tarde es muy larga, desde después de la comida, después de la siesta, son muchas horas las que pasan allí y nos reciben con mucha alegría y están deseando, ¿y qué traes hoy? ¿Y qué vas a leer? Y todo ese ambiente, es decir, ese achacar continuamente que a los críos no les gusta nada más que las máquinas, los ordenadores, los móviles, yo creo que es falso. Si se ofrece con cariño, con esperanza, no forzadamente, no contraponer nunca a un ordenador o a un móvil el libro, sino simplemente invitamos a disfrutar de lo que hay ahí en esa historia. Si esa invitación la hacemos adecuadamente, yo creo que ellos son totalmente receptivos y les encanta de verdad. Si están acostumbrados en sus casas, pues lógicamente también bien, pero si no lo están, también descubren, porque al principio hay algunos que se quedan así, bueno, ¿y esto de qué irá? O la lectura en voz alta, no están en muchos casos acostumbrados, pero cuando descubren, y hay que hablar así, de descubrimiento, que es placentero y que produce placer, escucharnos, hablar, compartir, eso creo que a cualquier ser humano, permitidme que lo diga así, de cualquier lugar del mundo, les gusta y se disfruta con ello. Así que la experiencia nuestra es siempre muy, muy positiva y del rechazo. Yo voy a contar brevemente de un niño que desgraciadamente también tengo que decir que murió en oncología. Y en el hospital hay otras asociaciones que van, incluso hay de payasos que van también, que además incluso nos cruzamos en los pasillos. Hay muchas asociaciones para hacer actividades. Y había un niño que tenía entonces, creo recordar, unos 9 o 10 años, que todos los voluntarios de otras asociaciones que querían entrar siempre los rechazaba. Y la única persona que le permitía que entrara era a mí a leerle. Y un día la psicóloga que lleva oncología me preguntó, dice, pero Andrea, ¿tú qué les haces? Digo, pues tú bien lo sabes, se llama Loreto. Digo, Loreto, yo pues leerle. Dice, es que no consiente que entre nadie. Y quizás por el tipo de sosiego que se produce cuando alguien tranquilamente lee una historia, sin forzar luego, si quieres hablar, habla, si no quieres hablar, no hable. Simplemente es una invitación. Ese era, creo yo, y lo hablé con ella, lo que provocaba que conmigo sí quisiera estar hasta los últimos momentos, hasta 2 o 3 días antes, desgraciadamente, de que muriera, que ya estaba muy malito el pequeño. Y sin embargo, quería la lectura y no quería otros tipos de actividades que eran a lo mejor mucho más, no sé, como los payasos, hacer reír. Él no quería reír, no tenía ganas, él era muy consciente de su enfermedad y del grado en que estaba su enfermedad. Y sin embargo, esa tranquilidad y ese sosiego que le daba la palabra, sí que lo aceptaba y la quería. No sé si, Catrín, eso responde un poco a tu pregunta. Sí, sí, muchas gracias.
Y también, bueno, me recordé de nuestras salas de espera, donde tantas veces vemos a los papás tranquilizar a los niños con los celulares, pensando un poco que eso en ese momento podría ser como lo más fácil, ¿ya? Pero que no tengo duda que los niños lo agradecen o lo agradecerían que uno les ponga un poquito más de justamente de la atención, del cuidado que ustedes hablan. Gracias. Uno de los espacios donde leemos también en el hospital materno-infantil es en el servicio de urgencias. Y en el servicio de urgencias, como pueden imaginar y saben mejor que nadie, el ambiente por lo general es muy nervioso, muy inquieto, tanto por los niños que van como por las familias que están con una gran incertidumbre, no saben. Los niños en los espacios cerrados, aunque estén enfermos, pues se sienten pues muy incómodos. Entonces, una de las virtudes que puede tener el acompañar con lecturas en el servicio de urgencias es sencillamente tranquilizar. Muchas pediatras, que nos lo dicen después, que notan cuando un niño entra tranquilo, más o menos tranquilo y sereno a la consulta, y cuando alguien entra nervioso. Y a veces ha detectado y ha salido incluso qué es lo que pasaba para que tales o cuales niños entraran muy tranquilos. Y no había otro secreto más que el tiempo de espera se ocupaba sencillamente con el lenguaje, con la palabra, con las historias, con la conversación, con la actitud, con la serenidad también que los adultos tenemos en esos casos obligadamente que ofrecer. Y es verdad que tranquiliza, la palabra tranquiliza, pero con niños enfermos o no enfermos, con adolescentes enfermos o no enfermos. Son las pequeñas demostraciones de un amor que nosotros ofrecemos, bien desde la familia o bien del exterior, de la manera en la que mostramos un amor, un doble amor, el amor hacia ellos y el amor hacia los libros, y los conjuntamos. Y ese doble amor ellos lo entienden y lo aceptan, porque son maneras de decirles simbólicamente, metafóricamente, os queremos, os cuidamos, estamos pendientes de vosotros, no estáis solos. Y eso a veces se habla de una manera, digamos, natural, pero también se puede hacer a través de los libros. Mira, este libro que te leo es mi ofrenda, mi oportunidad de demostrarte que estamos aquí, que estamos junto a ti, que no hay distancia, que estamos pendientes, que pensamos en vosotros. Y eso lo hacemos a veces de una manera, como digo, natural, conversando, pero también a veces de manera más intensa con las historias que les contamos, la manera de contarlas, el tacto y el contacto con los que lo hacemos. Y ese tipo de cuestiones, claro que llegan a todos, sean niños de 3 o 4 años o sean adolescentes de 15 o 16. Lo hemos comprobado y creo que cuando esto se da de una manera veraz, sentida, verdadera, como insistimos mucho, claro que captan ese mensaje y lo aceptan. No son seres, en este caso, insensibles a todo o a toda manifestación de afecto, de amor, aunque lo manifiesten con distancia, pero en el fondo están sin duda alguna afectados, están tocados por eso. ¿Hay alguien que quiera dar alguna opinión, comentario o preguntas dentro de la audiencia? Si no, me gustaría hacer, no es una pregunta, sino, sí, es una pregunta la verdad, porque como estuve inmerso un poquito en los libros, en este periodo, para conocer a Juan fundamentalmente y a Andrea, hay un concepto que viertes dentro de tus escritos que me gustaría que lo explicaras a la audiencia, que es la equidad social. ¿Cómo nos puede llevar esa equidad social a la justicia social?
Sí, es una preocupación que tengo, que tenemos y que nos afecta muchísimo. Y además es una cuestión que a su vez considero que la pandemia todavía ha exacerbado aún más. Y nos damos cuenta que lo que ha ocurrido y lo que lamentablemente va a ser una de las más terribles, aparte de las cuestiones o secuelas físicas que puede dejar, aparte de las muertes que ya ha dejado, pues que lo que va a aumentar y está aumentando de una manera escandalosa, insoportable, es la desigualdad. Se ha puesto de manifiesto en todos los terrenos. Es verdad que ante el virus todos estábamos en principio, por nuestra propia naturaleza humana, estamos en principio expuestos, pero finalmente lo que ha puesto de manifiesto también el virus es que esa exposición a la enfermedad, incluso a la muerte, ha afectado de manera muchísimo más directa a las clases más vulnerables. Al final, los pobres, por decirlo de una manera simple, han sido más afectados que los ricos. Y esto es lamentable. Y lo estamos viendo ahora con la nueva variante Omicron en África. Esto es así. Entonces, muchas veces, al olvidar que en el fondo todo lo que hablamos, sea de literatura o de lengua, sea de medicina, estamos intentando acercarnos a la realidad social en su sentido más amplio, pues es que si olvidamos eso, lo olvidamos todo. Entonces, claro, ¿qué ocurre con la lectura y con la escritura y con la literatura, con la lengua en general, ¿no? Pues ocurre que no todos los niños de nuestro entorno, o todos los niños del mundo, entran en el mundo de la escritura en las mismas condiciones, digamos, intelectivas o emocionales. Hay niños que entran en el mundo de la escritura con una facilidad enorme, acompañados de sus papás, de sus mamás, de sus hermanos, de su entorno cultural, porque entran en el mundo de la escritura desde que son bebés, porque están rodeados de libros, porque están rodeados de palabras, porque están rodeados de conversaciones, porque están rodeados de afectos, porque están rodeados de estímulos culturales. Y hay miles, millones de niños que lamentablemente esta fortuna no la tienen. Entonces, claro, cuando decimos que la educación debe ser o es una manera de dar igualdad de oportunidades, es una expresión un poco consoladora, pero falsa, es ficticia. A veces la educación acentúa las desigualdades y hace muy pronto una criba, demasiado pronto, entre niños capaces que entran en el sistema educativo muy preparados cuando tienen 5, 6 o 7 años y niños que con la misma edad entran en el sistema educativo ya con muchas deficiencias, con muchas carencias. Entonces, claro, cuando uno habla de este tipo de cosas y la reunión de esta tarde noche puede ser muy significativa, estamos hablando de equidad. Porque si damos oportunidad entre todos los que cuidan de los niños, sea desde un centro de salud, una consulta, un aula, una biblioteca, un espacio cultural, si todos los que hablamos de niños pensamos en que lo más importante es que nadie sufra discriminación o apartamiento y tendríamos, como digo, como consecuencia tener la obligación de elevar lo más posible, de empujar lo más posible, lo más lejos posible a todos los niños que por sus circunstancias familiares, culturales, sociales, van quedando retrasados. La ventaja que tendríamos ahí es que estamos haciendo un acto de equidad y por lo tanto de justicia social, que es lo que en el fondo hacemos. Curar niños, y hablo ya en ese sentido pensando en ustedes, lógicamente es una obligación deontológica, pero que es verdad que hay niños que sufren más que otros enfermedades, circunstancias, anomalías, producto de algo que ellos no son responsables, que es el entorno cultural, familiar, social en el que se mueven, lo que hacen que esos niños tengan esas circunstancias.
Yo resumiría lo que estamos hablando esta tarde aquí, esta tarde-noche, de esta manera. Es que en el fondo estamos hablando de equidad social, de justicia social, de no hacer que esos niños o esas niñas tengan en un momento determinado o sufran los problemas que no son, en ese sentido, nada responsables. No es una cuestión de voluntad, no es una cuestión de, digamos, de decisión, es una cuestión muchas veces de fatalidad. Según donde nazcan, con la misma edad, con el mismo nombre, pueden ser chicos o chicas radicalmente diferentes. Y esto es injusto, muy injusto para quienes nos, digamos, preocupamos o a quienes nos duelen de verdad que estas diferencias sigan existiendo. Por eso defendemos la lectura y la palabra y el conocimiento desde una perspectiva de equidad o de justicia social antes que una equidad o una cuestión meramente profesional o pedagógica. Muy bien, yo creo que vamos a dar término a nuestra reunión, porque allá en España deben ser cerca de medianoche. ¿Cuántas horas tenemos? ¿4 horas o 5? Sí, ahora son 4, son aquí las 11:28 minutos, sí. Sí, están trasnochando. Solamente agradecimientos. Ha sido y es un alto honor tenerlos con nosotros. Ha sido un agrado escucharlos. La verdad que eternamente invitados a participar con la Universidad de Valparaíso y especialmente con el Departamento de Pediatría. Muchas gracias. Muchas gracias. Andrea, Juan, Pamela, por también tener el motor que nos mueve a todos y a todo el grupo de la audiencia que estuvo preferiado, deben estar ahí, pero como son jóvenes se van a su casa y se van a estudiar ahora. Es súper bueno, súper bien eso. Muy bien. Ya. Muy bien. Muchísimas gracias de verdad, porque esa disponibilidad que manifestamos al principio y que resaltaba Pamela es algo que hacemos con todo gusto, con todo placer, creo que con toda obligación, es nuestro compromiso, y en la medida en que podamos compartirlo y digamos reflexionarlo juntos, y además en este caso con una audiencia tan especial y especializada, pues creo que es para nosotros la mejor recompensa que podamos recibir. Igual que nosotros actuamos con toda, digamos, en este caso hemos actuado, por decirlo de algún modo, de modo protagonista, pero somos muy modestos, muy discretos y decimos, estamos aprendiendo constantemente y muchos de ustedes, de modo que esta, digamos, impresión general que Patricia Herrera ha hecho al final en el chat, pues sería así. Estos encuentros intersectoriales son, creo, el avance del conocimiento y el avance de lo que de verdad nos importa a todos, aunque tengamos especialidades diferentes, al final lo que nos une de verdad es cómo hacer de la infancia un mundo, un tiempo en el que el sufrimiento, a ser posible, esté desterrado, y si aparece, cómo hacerlo de la manera que podamos atenuar en lo posible este periodo, digamos, transitorio. Como decía una grandísima escritora, y con esto terminamos, Susan Sontag, estar enfermo es una manera de vivir transitoriamente en otro país. Porque si en ese otro país logramos que entre todos sea más llevadera la estancia para que regresen a sus países reales de felicidad, de alegría, de bienestar, creo que es una obligación ética que a todos nos compete de una manera muy intensa, de modo que ha sido para nosotros una satisfacción y un grandísimo honor también participar con esta audiencia tan específica. Muy bien. Buenas noches. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, muchas gracias también a todos. De verdad, un placer haber estado esta tarde de noche con todos ustedes. De verdad, muchas gracias. Hasta pronto, Chao. gracias.
Chao. Muchas Chao, Juan, gracias. chao, Andrea. Adiós, Gracias. Patricia. Chao, Pamela. Gracias. Chao. Chao, Chao. Patricia.